¿Y si te dijera que la Trinidad no es solo un concepto del Nuevo Testamento? ¿Sabías que desde las primeras páginas del Génesis ya hay pistas ocultas que revelan la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muchos han leído el inicio de la Biblia sin darse cuenta de los misterios que allí se esconden, pero hoy vas a descubrir lo que pocos se atreven a explicar, la Trinidad en el principio de todo. Antes de sumergirte en esta profunda revelación, si amas a Dios desde lo más profundo de tu corazón, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario sobre lo que crees que representa la Trinidad en tu vida. Estarás bendiciendo el Evangelio del Señor. Tus palabras pueden abrir la mente de los demás. Este canal es para aquellos que buscan respuestas bíblicas sólidas, así que activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Desde la primera frase de la Biblia, el libro del Génesis nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis la 1 y 1. Sin embargo, en el texto original hebreo, la palabra usada para Dios es Elohim, una forma plural. Esto ha provocado debates teológicos durante siglos. ¿Por qué el autor usa un plural para referirse a un Dios que se presenta como único? ¿Acaso hay una multiplicidad en la unidad divina? El uso del plural en Elohim no es un accidente. Aunque algunos estudiosos argumentan que se trata de un plural de majestad, muchos teólogos cristianos ven aquí una pista temprana de la Trinidad. Es como si desde el inicio el Espíritu Santo inspirara las Escrituras para dejar huellas del misterio divino que se revelaría completamente siglos después con la encarnación de Cristo y la venida del Espíritu, más adelante. En Génesis la 1 y 26 encontramos otra declaración enigmática: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este uso de verbos y pronombres en plural ha desconcertado a muchos lectores. ¿Con quién está hablando? ¿Dios? ¿Con los ángeles? ¿O consigo mismo en su compleja unidad trinitaria? Los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona y Justino Mártir, interpretaron estos pasajes como referencias implícitas al Hijo y al Espíritu Santo actuando junto al Padre en la creación. Según estas interpretaciones, el Génesis no solo cuenta cómo comenzó el universo, sino también quiénes estaban allí desde el principio, el Dios uno en tres personas. En resumen, el primer capítulo de la Biblia no es simplemente una narrativa cosmológica. Es una invitación a mirar más allá de las palabras y descubrir que el misterio de la Trinidad ya estaba presente en el error de la creación, hablándonos desde las profundidades del texto sagrado. Y esto es solo el comienzo. Uno de los versículos más enigmáticos del Génesis aparece justo después del relato de la creación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis la 1 y 2. Aquí no se menciona a Dios de forma abstracta, sino a una figura concreta, el Espíritu de Dios. Esta es una de las primeras veces que el Ruach Elohim, el aliento divino, aparece en las Escrituras. La palabra hebrea Ruach significa espíritu, viento o aliento. Este término, al ser usado en este contexto, nos habla de una fuerza viva, dinámica, creativa. El espíritu no está inactivo, se mueve, se desplaza, da forma a lo que está por venir. Es un anticipo del rol que el Espíritu Santo desempeñará en el Nuevo Testamento como agente de vida y poder. Muchos teólogos ven en este versículo una confirmación de la acción de la segunda persona de la Trinidad, porque Juan la 1 y 3 nos dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, refiriéndose a Cristo. Entonces, si el Padre crea, el Hijo ejecuta y el Espíritu activa, ¿no vemos aquí el trabajo conjunto de la Trinidad? El Espíritu sobre las aguas representa el orden que se impone sobre el caos, una imagen que reaparece en otras partes de la Biblia, como en el bautismo de Jesús, donde el Espíritu desciende sobre él. Esto sugiere que lo que ocurrió en la creación es reflejo de lo que sucede en la redención. El Espíritu inicia un nuevo comienzo. La presencia del Espíritu en el Génesis no es decorativa, es esencial. Es el símbolo de que Dios actúa como una unidad plural con funciones distintas pero inseparables. Desde el principio, el misterio de la Trinidad no solo se insinúa, sino que se manifiesta de manera simbólica y poderosa. El Evangelio de Juan comienza con una frase que parece un eco del Génesis: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan la 1 y 1. Aquí se revela con claridad lo que en el Génesis estaba velado: el Verbo en el Logos no es otra cosa que Cristo mismo. Según Juan, Jesús no comienza su existencia al nacer en Belén, él ya estaba con Dios desde el principio, y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Por tanto, cuando leemos Génesis la 1 y 3, y dijo Dios, sea la luz, estamos viendo algo más profundo que una simple frase creadora. Estamos asistiendo a la acción del Verbo divino en movimiento. La palabra de Dios no es solo un sonido, sino una persona. Este es un punto crucial en la teología cristiana. Dios crea a través del Verbo, que más adelante se encarna como Jesús. Así, la Trinidad se vuelve no solo un concepto teológico, sino una realidad operativa desde los inicios del tiempo. Los padres de la Iglesia entendían que cada dijo Dios en el Génesis era una manifestación del Hijo. Cada palabra
Creadora era una extensión del Logos, operando en perfecta unidad con el Padre y el Espíritu. Esto da al Génesis un carácter profundamente cristológico, aunque muchos no lo vean a simple vista. Este capítulo nos lleva a comprender que el Hijo, como el Verbo, no solo está presente en la historia de la redención, sino que también fue esencial en la historia de la creación. Su papel dentro de la Trinidad no comienza en el Nuevo Testamento, sino en el primer versículo del Antiguo. Una de las objeciones más comunes al concepto de la Trinidad es que parece contradictorio. ¿Cómo puede haber un solo Dios si hablamos de tres personas? Sin embargo, esta es precisamente la belleza del misterio trinitario. Dios es uno en esencia, pero plural en personas. El mismo Génesis refleja esta tensión entre unidad y pluralidad, mientras que el Shema Israel proclama: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. También se nos muestra a un Dios que se expresa en términos plurales, que conversa consigo mismo, y cuya acción parece venir de múltiples yos en un solo ser. La doctrina de la Trinidad no busca resolver un rompecabezas lógico, sino revelar la naturaleza relacional de Dios. El Padre ama al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, y el Espíritu testifica del Hijo. Desde el Génesis ya se muestra este dinamismo relacional, un Dios que no es solitario, sino que existe en comunión perfecta consigo mismo. Las fuentes patrísticas, como Tertuliano y Orígenes, afirmaron que esta comunión trinitaria no contradice la unidad divina, sino que la enriquece. No son tres dioses, son tres personas en un solo ser, y esta verdad, aunque misteriosa, está sugerida en los primeros capítulos de la Biblia. Por tanto, entender a Dios como Trinidad no es una invención posterior del cristianismo, sino una lectura iluminada del texto bíblico desde el inicio, donde se revela no solo el poder de Dios, sino también su naturaleza profundamente relacional. Uno de los versículos más impactantes del Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Aquí, el plural vuelve a aparecer, y con él, la pregunta: ¿en qué consiste esta imagen y semejanza? Los teólogos han debatido durante siglos qué significa ser creado a imagen de Dios. Una de las respuestas más profundas es que el ser humano fue creado para la comunión, porque Dios mismo es comunión trinitaria. Así, la capacidad de amar, de relacionarse, de dialogar y de entregarse al otro refleja la imagen del Dios trino. La familia, por ejemplo, ha sido vista por algunos teólogos como un reflejo imperfecto de la Trinidad. El Padre, la Madre y el Hijo, unidos en amor, no son uno en esencia, pero reflejan el dinamismo del amor y la unidad que caracterizan a Dios en su ser. Este capítulo del Génesis no solo habla de la creación del hombre, sino también de su propósito eterno, ser reflejo del Creador. Si Dios es amor, como afirma 1 Juan 4:8, entonces fuimos creados para amar, para vivir en comunión con Él y con los demás. Así, el misterio de la Trinidad no es solo una verdad teológica, sino también una verdad antropológica. Entender quién es Dios nos ayuda a entender quiénes somos nosotros y para qué fuimos creados desde el principio de los tiempos. Una de las explicaciones más comunes que algunos eruditos judíos ofrecen sobre el uso del plural en expresiones como hagamos al hombre, Génesis 1:26, es el llamado plural de majestad. Según esta interpretación, Dios habla en plural como un rey que se dirige a sí mismo en tono solemne. Sin embargo, esta explicación no es del todo satisfactoria. El uso del plural en hebreo no era una costumbre común entre los antiguos israelitas, especialmente en contextos tan teológicos y formales. El plural de majestad no aparece con frecuencia en las escrituras hebreas, y por tanto, muchos teólogos cristianos argumentan que hay algo más profundo que una simple fórmula literaria. En la tradición cristiana, este plural es visto como una revelación anticipada de la Trinidad. Aunque el concepto no se presenta explícitamente, sí se manifiesta implícitamente en la forma en que Dios habla y actúa. No es que Dios esté consultando a ángeles, como algunos sugieren, pues el hombre fue hecho a imagen de Dios, no a imagen de los ángeles. Además, el mismo patrón se repite en otros pasajes, como cuando Dios dice en Génesis 3:22, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Esta pluralidad sugiere una conversación interna dentro de la divinidad, una forma misteriosa pero reveladora de cómo opera el Ser Supremo. Por tanto, el plural usado en el Génesis no puede ser ignorado ni reducido a una figura retórica. Representa un indicio claro de que la unidad de Dios no es simple, sino compuesta, y que desde el inicio el misterio trinitario ya estaba presente en la revelación bíblica. En Génesis 18 encontramos un episodio fascinante. Dios se aparece a Abraham en forma de 3 varones. Este evento, conocido como la teofanía de Mamre, ha sido interpretado de múltiples formas, pero para muchos padres de la Iglesia es un claro indicio de la Trinidad. El texto dice que se le apareció Jehová en el encinar de Mamre y que Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. La narración se alterna entre singular y plural, a veces habla de Jehová, otras veces de los 3 hombres. Esta ambigüedad literaria parece intencional. En la tradición cristiana, este pasaje fue visto como
Una manifestación visible del Dios Trino. 3 personas visitan a Abraham, comen con él, y le anuncian el nacimiento de su hijo. No son ángeles comunes porque se identifican con Dios mismo y Abraham les ofrece adoración. Íconos de la Iglesia Ortodoxa. Como la famosa Trinidad de Andrei Rublev, representan este momento como una imagen visual del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión. Aunque no se puede afirmar con certeza teológica, el simbolismo es tan fuerte que muchos lo consideran una revelación anticipada. Este episodio demuestra que el Antiguo Testamento contiene pistas visuales y narrativas del misterio trinitario, reveladas plenamente solo en Cristo, pero ya sugeridas con profundidad en momentos claves de la historia de la salvación. Otro aspecto intrigante del Génesis es el nombre usado para Dios, Elohim. Esta palabra es gramaticalmente plural en hebreo, pero se usa con verbos en singular. ¿Cómo puede un nombre plural describir a un ser singular? La respuesta podría estar en la naturaleza trinitaria de Dios. Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Desde el primer versículo, en el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra, aunque algunos argumentan que el plural es un vestigio del politeísmo anterior. La Biblia hebrea insiste en un solo Dios verdadero. Este uso gramatical anómalo el nombre plural, verbo singular, ha sido interpretado por teólogos cristianos como una evidencia más de que Dios es uno en esencia, pero plural en personas. No se trata de 3 dioses, sino de una única divinidad con complejidad interna. Incluso en contextos donde otros nombres podrían usarse, el texto sigue prefiriendo Elohim, sugiriendo que los autores bíblicos fueron inspirados a usar ese nombre con un propósito: revelar sin explicar completamente el misterio de la Trinidad que más adelante sería iluminado por el Nuevo Testamento. Así, el uso de Elohim en el Génesis no es accidental. Es un indicio semántico y teológico de que el Dios de la Biblia no es simple ni unívoco, sino un Dios profundamente misterioso, perfecto en comunión consigo mismo. La acción del Espíritu Santo no se limita a Génesis 1. A lo largo de todo el libro, vemos cómo Dios actúa a través de su Espíritu en la vida de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. Esta presencia activa revela que la tercera persona de la Trinidad ya estaba en obra. Cuando José interpreta sueños en Egipto, el faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41 minutos y 38 segundos. Este reconocimiento no es menor. Significa que el Espíritu Santo se manifestaba incluso en tiempos antiguos para cumplir los planes divinos. Asimismo, el Espíritu guía a los patriarcas, les da discernimiento, los protachai, y revela los propósitos de Dios. Aunque no se menciona como Espíritu Santo en el mismo sentido que en el Nuevo Testamento, la función es la misma: guiar, inspirar y sostener. Esto demuestra que el Espíritu no es una fuerza impersonal, sino una persona divina que opera desde el inicio. Su participación junto al Padre y al Hijo revela una unidad trinitaria funcional, aunque aún no completamente comprendida por los hombres de su tiempo. En este contexto, la Trinidad se muestra como la estructura interna de la historia sagrada, guiando los eventos humanos con propósito y redención desde los comienzos de la humanidad. Finalmente, es importante reconocer que el Génesis está lleno de tipologías, es decir, figuras o eventos que anticipan realidades futuras. Muchas de estas figuras, al ser reinterpretadas a la luz de Cristo, revelan aspectos trinitarios que antes estaban ocultos. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac, donde Abraham ofrece a su único hijo, es una clara figura de Dios Padre ofreciendo a Jesús. El carnero atrapado en el matorral que sustituye a Isaac representa al Hijo como sacrificio vicario, una idea profundamente cristológica y trinitaria. Otro ejemplo es el arca de Noé, símbolo de salvación en medio del juicio, que representa a Cristo como refugio seguro. El Espíritu de Dios que sopla sobre las aguas después del diluvio recuerda el Espíritu que da vida, tal como lo hará en Pentecostés. Incluso la escalera de Jacob, que conecta el cielo con la tierra, es interpretada por Jesús en Juan, la 1:51 como una figura de sí mismo. Él es el vínculo entre el Padre y los hombres. Así, cada relato adquiere una dimensión trinitaria cuando se mira desde el cumplimiento en Cristo. Estas tipologías nos permiten ver que el misterio de la Trinidad no es un concepto aislado, sino una realidad revelada progresivamente. Desde los relatos primitivos, Dios ya estaba enseñando al hombre sobre su naturaleza trina, preparando el corazón del pueblo para recibir la revelación plena en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis, notamos que Dios no solo crea por su voluntad, sino que lo hace mediante su palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esta palabra, según el Evangelio de Juan, es el Logos eterno, Jesucristo. Juan 1:1-3 afirma claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Esta afirmación conecta directamente con Génesis, donde la creación ocurre por medio de declaraciones divinas. Esto significa que el Hijo estaba presente en la creación, activo como agente del Padre. No era una criatura más, sino Dios mismo, obrando como palabra viva. Cada vez que Dios dice algo en Génesis,
Es una manifestación del Hijo Eterno. Así, el Génesis y el Evangelio de Juan se unen para mostrar que la creación no fue una obra solitaria del Padre, sino un acto trinitario donde el Hijo y el Espíritu participaron plenamente. En perfecta armonía con la voluntad divina, este entendimiento transforma nuestra visión del Génesis. Ya no es solo un texto sobre el inicio del mundo, sino un testimonio profundo de cómo las tres personas divinas obraron desde el principio, revelando un plan redentor. Desde antes de la caída del hombre. En el segundo versículo de la Biblia leemos: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta imagen misteriosa ha sido interpretada por siglos como la primera aparición explícita del Espíritu Santo en las Escrituras. El verbo hebreo usado, meraefet, implica un movimiento delicado como el aleteo de un ave, lo cual simboliza cuidado, protección y preparación. El Espíritu no solo estaba presente, sino que participaba activamente organizando el caos primitivo. Esto nos muestra al Espíritu como el agente divino que da forma, vida y estructura al universo. Su presencia asegura que la creación no sea solo materia, sino también portadora de propósito y orden divino. En otras partes del Antiguo Testamento, el Espíritu aparece como aquel que da sabiduría, fuerza y guía, confirmando que no es una fuerza imperson, sino una persona que actúa, decide y transforma. Su acción en el Génesis anticipa su papel en toda la historia de la redención. De este modo, la Trinidad no solo está presente en el Génesis, sino que cada persona tiene un rol específico, y el Espíritu, desde el comienzo, se revela como el dinamismo vivificador de la obra divina. Después del pecado original en Génesis 3, Dios pronuncia una profecía clave conocida como el protoevangelio: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta promesa anuncia la futura victoria del Mesías sobre Satanás. Pero lo que muchos no perciben es que esta promesa también revela el accionar de la Trinidad, anticipando la encarnación del Hijo y la obra del Espíritu en María. El Hijo sería la simiente de la mujer, nacido por el poder del Espíritu Santo, enviado por el Padre. Así, la redención comienza en Génesis, no en los Evangelios. Dios no abandona al hombre caído, sino que revela desde el inicio su plan trinitario de salvación. La teología cristiana ha visto en este pasaje una conexión profunda entre Génesis y la cruz. El herir en el talón representa el sufrimiento del Hijo, mientras que aplastar la cabeza simboliza la victoria definitiva sobre el mal, y todo esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, el misterio de la Trinidad no es un invento tardío, sino una realidad que sostiene toda la historia bíblica, desde el Edén hasta la redención final. Uno de los aspectos más difíciles de comprender sobre la Trinidad es cómo puede haber tres personas y un solo Dios. En el Génesis, aunque no se explica teológicamente, se muestra a través de acciones y símbolos la coexistencia armónica de estas personas. La creación, el juicio, la misericordia y la guía divina muestran que Dios actúa de múltiples formas, pero siempre con un mismo propósito. Esta multiplicidad de manifestaciones anticipa la revelación del Hijo y del Espíritu como distintas personas, pero con la misma esencia divina. El Antiguo Testamento repetidamente proclama que Dios es uno, Deuteronomio 6:4, pero este uno, echad, en hebreo también puede significar unidad compuesta como la de un matrimonio, y serán una sola carne o de un pueblo. Así, el uso de palabras plurales con acciones singulares en Génesis sugiere que la divinidad es una comunidad perfecta, no una soledad eterna. Esto tiene implicaciones profundas. Dios no necesita del hombre para amar, porque ya hay amor dentro de su ser trino. Esta verdad prepara el camino para entender que la imagen de Dios en el hombre implica relación, comunión y amor, porque fuimos creados por un Dios que es relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en el Génesis, muchos elementos simbólicos que luego serán parte de la liturgia y la fe cristiana ya están presentes en embrión en los relatos primitivos. El sacrificio de Abel, por ejemplo, no solo representa una ofrenda al Creador, sino también una entrega voluntaria de lo mejor, una sombra del sacrificio del Hijo. El fuego que quemó las ofrendas en el Antiguo Testamento, muchas veces asociado con la presencia de Dios, simboliza el Espíritu Santo. Las apariciones del ángel del Señor, que en muchos casos habla como si fuera Dios mismo, han sido interpretadas por algunos teólogos como una manifestación del Verbo preencarnado, es decir, el Hijo antes de tomar carne. Estos elementos litúrgicos, aunque en forma rudimentar, muestran que la adoración del pueblo de Dios ya contenía ecos trinitarios, incluso sin una comprensión plena. La revelación era progresiva, como un amanecer que poco a poco aclara el horizonte. En definitiva, el Génesis no es un libro alejado del misterio de la Trinidad. Al contrario, es su primera ventana velada. Un lugar donde Dios ya comenzaba a mostrarse como es, un único ser pero eternamente relacional. Uno de los pasajes más intrigantes del Génesis se encuentra en el capítulo 18, cuando tres hombres se presentan ante Abraham. El texto comienza diciendo que Yahvé se le apareció, pero luego describe a tres personas que dialogan con el patriarca.
Esto ha generado interpretaciones teológicas profundas. La tradición cristiana ha visto en esta escena una manifestación anticipada de la Trinidad. Aunque no todos los estudiosos están de acuerdo, la iconografía bizantina, como en la famosa pintura de Andrei Rublev, representa esta visita como una revelación de las tres personas divinas. Es notable que Abraham trate a los tres como una sola entidad divina, refiriéndose a ellos en singular, pero también los atienda con hospitalidad como si fueran distintos. Esta tensión entre unidad y pluralidad resuena con el misterio trinitario. Además, la promesa del nacimiento de Isaac se da en este contexto, lo cual puede verse como una figura del nacimiento milagroso del Hijo. La intervención divina en la historia humana, a través de estos tres personajes, prefigura la encarnación y la obra redentora. Este episodio muestra que el Antiguo Testamento está lleno de sombras del Nuevo y que la Trinidad, aunque no revelada plenamente, ya se insinúa como un misterio presente desde los primeros pactos de Dios con la humanidad. En el mismo capítulo donde Dios visita a Abraham, también se narra el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Este evento revela una dimensión trinitaria cuando se examina cuidadosamente. Dios consulta con sí mismo si debe revelar su plan a Abraham, lo que implica una deliberación interna. Más adelante, dos de los tres hombres se dirigen a Sodoma, mientras que el tercero, que sigue hablando con Abraham, es llamado el Señor. Esta distinción de personas dentro de una misma divinidad refuerza la interpretación trinitaria del pasaje. Además, el diálogo entre Abraham y el Señor muestra la interacción entre justicia y misericordia, dos atributos que se equilibran perfectamente en Dios. Esta conversación anticipa la misión del Hijo, quien intercede por los pecadores, y del Espíritu, que convence de justicia. La destrucción de Sodoma, a pesar de la advertencia y el llamado al arrepentimiento, muestra que Dios es uno, pero actúa en perfecta armonía entre sus distintas personas, siempre conforme a su naturaleza santa. Este juicio no solo es un acto de castigo, sino también una muestra del carácter divino que equilibra amor y verdad, revelando que la Trinidad no es solo una doctrina teórica, sino un marco para entender cómo Dios se relaciona con el mundo. En Génesis 32, Jacob lucha toda la noche con un ser misterioso. Al final del combate, Jacob exclama: "He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida". Este episodio es considerado por muchos como una teofanía, una aparición divina. ¿Quién era ese ser con quien Jacob luchó? Algunos estudiosos sugieren que era el Verbo preencarnado, una manifestación del Hijo antes de nacer de María. Otros lo vinculan con el ángel del Señor, figura que a menudo habla como si fuera Dios. Lo que es claro es que esta lucha simboliza el encuentro profundo y transformador con lo divino. Jacob no solo recibe una nueva identidad de Israel, sino también una comprensión más profunda de quién es Dios. El hecho de que Jacob diga que vio a Dios y sobrevivió es significativo. En otras partes de la Escritura se afirma que nadie puede ver a Dios y vivir, lo que ha llevado a algunos teólogos a concluir que Jacob vio una persona divina visible, el Hijo. Este episodio fortalece la idea de que la Trinidad no es un concepto del Nuevo Testamento exclusivamente, sino una realidad que se manifiesta veladamente desde los primeros libros de la Biblia. Otra escena profundamente simbólica es el sueño de Jacob en Génesis 28, donde ve una escalera que une la tierra con el cielo, y ángeles que suben y bajan por ella. Sobre la escalera está el Señor, quien renueva el pacto con él. Jesús hace referencia a esta visión en Juan 1:51, cuando dice: "Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre". Esto sugiere que Cristo mismo es la verdadera escalera, el puente entre lo humano y lo divino. Si Cristo es la escalera, entonces el sueño de Jacob se convierte en una revelación anticipada de la acción trinitaria: el Padre que promete, el Hijo que media, y el Espíritu que conecta y revela. Este puente entre cielo y tierra no solo es una vía de comunicación, sino también un símbolo de reconciliación. La Trinidad, en su unidad, establece contacto con la humanidad caída para restaurarla y redimirla. El Génesis, por tanto, no es solo un libro de patriarcas y promesas, sino un tapiz de imágenes trinitarias donde cada escena tiene una profundidad espiritual que apunta a la plenitud de la revelación en Cristo. En los últimos capítulos del Génesis vemos cómo José, figura de Cristo, es vendido, humillado y luego exaltado. Esta historia se convierte en una de las más claras tipologías de Jesús en todo el Antiguo Testamento. José, aunque rechazado por sus hermanos, se convierte en salvador de naciones. Su sabiduría, su perdón y su poder para dar vida durante el hambre representan las cualidades redentoras del Hijo de Dios. Además, José interpreta sueños, administra el pan y ofrece perdón a quienes lo traicionaron, lo cual simboliza claramente el rol del Hijo dentro del plan trinitario de redención. Aunque la Trinidad no se nombra explícitamente, el plan de salvación de Dios ya opera en las sombras de esta narrativa, anticipando la obra futura del Padre enviando al Hijo, y del Espíritu obrando en los corazones. Así, el Génesis concluye no como un cierre, sino como un preludio poderoso del Evangelio. La Trinidad ha estado obrando desde el principio, y ahora se dispone a revelarse plenamente en la historia humana a través de Jesucristo.
Una de las figuras más misteriosas del Antiguo Testamento es el ángel del Señor. A diferencia de otros ángeles, este personaje habla como Dios, recibe adoración y tiene autoridad divina. En Génesis 16, él se aparece a Agar y ella lo llama el Dios que me ve. Muchos teólogos creen que este ángel no es un ser creado, sino una manifestación del Verbo, es decir, del Hijo antes de la encarnación. Esta interpretación ayuda a comprender cómo Dios podía aparecer a los hombres sin que éstos murieran por su gloria. El ángel del Señor reaparece en varios momentos clave, como en la detención de la mano de Abraham en el sacrificio de Isaac, Génesis 22. Allí se le atribuyen palabras y acciones que pertenecen exclusivamente a Dios. Su presencia reiterada y su lenguaje divino refuerzan la idea de que hay una pluralidad en la unidad de Dios, donde una persona divina puede ser enviada por otra. Esto es coherente con el concepto trinitario de Padre que envía al Hijo. Así, incluso sin el término Trinidad, la Biblia ya presenta interacciones entre personas divinas, preparando al lector para la revelación completa que vendría con el Nuevo Testamento. El sacrificio de Isaac por parte de Abraham es uno de los momentos más emblemáticos del Génesis y una de las tipologías más claras de la Trinidad en acción. Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo. El hecho de que Isaac cargue la leña para su propio sacrificio recuerda a Cristo cargando la cruz. Además, Isaac se somete voluntariamente, sin resistirse, lo cual refleja la obediencia del Hijo al Padre hasta la muerte. La intervención del ángel del Señor para detener el sacrificio y proveer un carnero como sustituto también puede verse como la acción del Espíritu Santo, quien revela y guía el cumplimiento del plan divino. Este evento no es solo una prueba de fe, sino un acto profético, donde la Trinidad se manifiesta a través del símbolo: Padre que entrega, Hijo que se ofrece y Espíritu que revela y consuela. Así, el monte Moria se convierte en un lugar sagrado no solo por lo que ocurrió allí, sino por lo que prefigura el sacrificio del verdadero Hijo en el Calvario, donde la plenitud de la Trinidad actúa para redimir al mundo. La historia de José es rica en paralelismos con la vida de Jesús y por tanto con la acción trinitaria en la historia humana. José es traicionado por sus hermanos, vendido por monedas de plata y finalmente exaltado al poder. Como Cristo, José perdona a sus traidores, salva a su familia y a naciones enteras de la muerte por hambre. Él interpreta sueños, lo cual puede compararse con la función del Espíritu Santo que revela los misterios de Dios. En Egipto, José es nombrado segundo después del faraón, pero actúa con autoridad total. Esto refleja cómo el Hijo actúa en el mundo con la autoridad delegada por el Padre, sin dejar de ser uno con él. Cuando José se revela a sus hermanos, llora y los abraza, mostrando la misericordia del Hijo hacia los que se arrepienten. La reconciliación final es una imagen hermosa de cómo la Trinidad restaura relaciones rotas. En su conjunto, la vida de José es una obra trinitaria encubierta, planeada por el Padre, ejecutada por el Hijo y sostenida por el Espíritu. Una historia que nos recuerda que Dios siempre obra en unidad para el bien de su pueblo. Aunque Génesis menciona al Espíritu de Dios como el que se movía sobre la faz de las aguas, su presencia no se limita al acto inicial de la creación. El Espíritu continúa guiando, iluminando y vivificando a lo largo de todo el relato. El Espíritu está presente en la inspiración de los patriarcas, en los sueños y visiones que reciben y en las decisiones cruciales que cambian la historia de la humanidad. Su papel es menos visible pero profundamente activo. En la vida de Noé, por ejemplo, el discernimiento para obedecer en medio de una generación perversa puede verse como una obra del Espíritu que convence de justicia. Lo mismo sucede con Abraham, quien responde con fe a un llamado invisible. La Trinidad actúa en conjunto, pero el Espíritu tiene el rol de soplar vida, revelar verdades y santificar. Ya en Génesis, esta función está presente, aunque sin ser nombrada directamente como en el Nuevo Testamento. Así, cuando vemos al Espíritu moviendo las aguas, no estamos ante un detalle menor, sino ante la huella viva de la tercera persona de la Trinidad, obrando desde el principio con poder y propósito. Dios hace un pacto eterno con Abraham prometiendo una descendencia, una tierra y una bendición para todas las naciones. Este pacto, aunque dirigido a un solo hombre, tiene dimensiones trinitarias profundas. El Padre es quien hace la promesa, el Hijo es la descendencia prometida como se revela en Gálatas las 3:16, y el Espíritu es quien confirma y sella el pacto en los corazones de los creyentes a lo largo del tiempo. Este pacto no solo tiene implicaciones nacionales, sino universales. Es la primera expresión clara del plan de salvación para toda la humanidad. Un plan concebido y ejecutado por la Trinidad. El rito del pacto, con los animales divididos y el fuego que pasa entre ellos, también es símbolo de una alianza inviolable, mantenida por Dios mismo. Esta alianza es cumplida finalmente en Cristo por el poder del Espíritu. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Esa fe es el canal por el cual la obra de la Trinidad se hace efectiva en cada vida desde el Génesis hasta hoy. Una de las figuras más enigmáticas del Génesis es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
Aparece brevemente en Génesis 14, bendiciendo a Abraham y recibiendo de él los diezmos. Sin genealogía, sin inicio ni fin, este personaje ha fascinado a teólogos durante siglos. La carta a los hebreos en el Nuevo Testamento lo vincula directamente con Jesús, diciendo que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta conexión sugiere que Melquisedec podría ser una teofanía del Hijo Eterno, una aparición de Cristo antes de su encarnación. Si esto es así, tendríamos en Génesis otra manifestación de la Trinidad, donde el Hijo aparece para establecer principios eternos como el sacerdocio espiritual, superior al levítico, y una bendición que trasciende la ley. Melquisedec representa la justicia y la paz, dos atributos fundamentales del reino de Dios. Su título de rey de Salem, paz, y sacerdote del Dios Altísimo une los roles de soberano y mediador, funciones que más adelante serían plenamente cumplidas por Cristo. En este encuentro entre Abraham y Melquisedec, podemos ver la acción trinitaria. El Padre revela su plan, el Hijo lo encarna misteriosamente, y el Espíritu lo confirma en el corazón del creyente atento. La historia de la Torre de Babel en Génesis 11 muestra cómo la humanidad, unida en soberbia, intenta alcanzar el cielo sin Dios. Es un relato que parece oponerse a la idea de unidad, pero en realidad revela una unidad falsa, basada en el orgullo. Dios desciende y confunde las lenguas. Este acto, aparentemente de juicio, es también un acto de misericordia trinitaria. El Padre detiene el pecado, el Hijo es la palabra que vendrá a unir verdaderamente, y el Espíritu será quien más tarde traerá la verdadera unidad en Pentecostés. El contraste entre Babel y Pentecostés es clave. En Babel, las lenguas dividen, en Pentecostés, las lenguas unen. Esto muestra cómo la Trinidad actúa para redimir incluso los errores del hombre, transformando la confusión en comunión. La construcción de la torre, sin dirección divina, simboliza los intentos humanos de salvación por méritos propios. La Trinidad, en cambio, nos llama a depender de la gracia, no de la obra humana. En este pasaje se ve que la única unidad duradera es la que proviene de Dios, quien, en su naturaleza trina, es unidad perfecta en diversidad. La lección de Babel es clara: sin la Trinidad, todo proyecto humano termina en ruina. El diluvio universal narrado en Génesis 6:9 es una de las manifestaciones más dramáticas del juicio divino. La tierra está corrompida y Dios decide limpiarla, pero incluso en medio del juicio vemos la acción trinitaria de redención. No encuentra gracia ante los ojos de Dios. El Padre, en su santidad, juzga el pecado, pero provee un camino de salvación a través del arca, figura de Cristo, mientras el Espíritu guía a Noé en la obediencia. La construcción del arca, el anuncio de juicio y la promesa de un nuevo pacto después del diluvio muestran que Dios no se complace en destruir, sino en preservar un remanente fiel para un nuevo comienzo. El arco iris, como señal del pacto, es una expresión de misericordia. Representa un compromiso divino con la vida, un compromiso sostenido por la Trinidad en conjunto. El Padre que promete, el Hijo que intercede y el Espíritu que consuela. Así, el diluvio no solo es una advertencia del juicio, sino una imagen de esperanza. La Trinidad se revela como justa, pero también infinitamente misericordiosa, ofreciendo una nueva oportunidad a la humanidad caída. En Génesis 24, Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Este relato, más allá de lo romántico, tiene una profunda simbología trinitaria. Abraham representa al Padre, Isaac al Hijo, y el siervo, a quien no se da nombre, representa al Espíritu Santo. El siervo va en busca de Rebeca con regalos, sabiduría y guía divina. De la misma forma, el Espíritu es quien prepara a la iglesia, la novia de Cristo, para su encuentro con el Hijo. El siervo no habla de sí mismo, sino que exalta a Isaac. Esto es paralelo al ministerio del Espíritu, que no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Hijo, preparando corazones para él. Rebeca responde al llamado con fe, dejando todo para unirse a Isaac. Es una imagen poderosa de la respuesta del alma a la invitación divina, mediada por la obra del Espíritu. Este capítulo, muchas veces ignorado teológicamente, es uno de los más bellos retratos de cómo la Trinidad coopera en el plan de redención. Aún en medio de narrativas aparentemente cotidianas, en Génesis 32, Jacob lucha con un hombre misterioso durante toda la noche. Al final, descubre que ha visto a Dios cara a cara y no ha muerto. Este episodio ha sido objeto de mucha especulación, pero contiene claves trinitarias profundas. ¿Quién era aquel hombre? Muchos teólogos lo identifican como una manifestación del Hijo, similar al ángel del Señor. Luchar con Dios y sobrevivir es una experiencia que transforma radicalmente a Jacob. Al final del encuentro, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel. Este cambio no es solo simbólico, sino una nueva identidad otorgada por la acción de Dios en su vida, como lo hace el Espíritu al regenerar al creyente. La lucha representa el proceso de conversión donde el alma pelea con Dios hasta que es vencida por el amor divino y entonces empieza su verdadera vida. Aquí actúan el Padre que permite, el Hijo que se manifiesta y el Espíritu que transforma. Jacob cojea después de la lucha. Esta herida es la marca de quien ha sido tocado por Dios. En su debilidad encuentra fortaleza.
Una imagen profunda de cómo la Trinidad forma a sus hijos mediante encuentros reales y transformadores. Después de recorrer los pasajes más antiguos y misteriosos del Génesis, queda claro que la Trinidad no es una invención posterior del cristianismo, sino una verdad eterna que ha estado presente desde el principio de todas las cosas. A lo largo de cada capítulo, descubrimos huellas del Padre que crea y ordena, del Hijo que aparece como palabra viva y mediador, y del Espíritu que da vida, guía y transforma, desde el plural divino en la creación hasta la lucha íntima de Jacob, pasando por Melquisedec, el arca de Noé y la esposa de Isaac. La presencia trinitaria se revela de forma sutil, pero profunda. Dios, en su misterio, ha querido mostrarse como comunidad perfecta de amor, unidad y propósito eterno. Esta revelación no es solo un dato teológico, sino un llamado personal. La Trinidad nos invita a participar de su comunión, a vivir guiados por el Espíritu, redimidos por el Hijo y abrazados por el amor eterno del Padre. El Génesis no es solo el inicio del mundo, es también la semilla del Evangelio. Si llegaste hasta aquí, es porque este misterio también tocó tu corazón. ¿Te sorprendió alguna parte de este video? ¿Sabías que tantas evidencias de la Trinidad estaban escondidas en el Génesis? Te invito ahora mismo a suscribirte al canal, porque cada semana publicamos contenido profundo, revelador y lleno de significado bíblico y espiritual. Dale like al video si aprendiste algo nuevo y comenta abajo cuál fue el momento que más te impactó o si ya habías escuchado sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Comparte este video con alguien que necesita ver el rostro de Dios más allá de los dogmas, alguien que anhela conocer al Dios trino y verdadero desde el principio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo las verdades ocultas en la palabra de Dios.